esta parábola está por una ecuación. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener aquí un punto que va a ser el I de Q y el V SQ. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este punto, yo podría calcular esta pendiente. Bueno, yo podría calcular esta pendiente. En función a qué? A la variación que existe entre el VGS y la variación que existe entre el ID. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál sería mi parámetro de entrada? ¿El VGS o el VD? No, perdón, el ID o el VGS. La entrada es X, ¿no? O sea, VGS. Y la salida sería Y, que es ID. Entonces, si yo tengo corriente sobre voltaje, ¿de qué estoy hablando? Porque salida sobre entrada, ¿no? Si yo tengo la variación de la corriente con respecto a la variación de la entrada, ¿sí? Porque yo quiero calcular esa pendiente. ¿Qué es eso? La variación de ID está dada en qué? En amperios, o bueno, en amperios o sus unidades, ¿no? O su sistema de unidades. Y VGS que está dado en voltios. Amperios sobre voltios, ¿qué es? La impedancia o miaje es al revés, ¿no? Es voltios sobre amperios. ¿De acuerdo? En cambio, amperios sobre voltios, porque seguro lo han visto en su curso de eléctricos. ¿Cómo se llama? Es la transconductancia. ¿Ya? Es la transconductancia. Entonces, nosotros vamos a obtener esa transconductancia. Entonces, la transconductancia se representa con GM. ¿De acuerdo? En cristiano, ¿qué significa la transconductancia? ¿Qué debería entender por transconductancia en cristiano? La resistencia, ¿qué es lo que hace? Se resiste, ¿no? La transconductancia, ¿qué es lo que hace? La conductividad. Es la capacidad que tiene un dispositivo en convertir voltaje en corriente. ¿Ya? O sea, mi entrada va a ser el voltaje y ese voltaje lo voy a convertir en corriente. La unidad de la transconductancia, ¿cuál es? Ya, amperios sobre voltios, es como decir voltios sobre amperios. Voltios sobre amperios son ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, amperios sobre voltios, ¿qué es? ¿Nadie? Amperios. La unidad de la transconductancia, ¿cuál es? Los siemens o siemens, como quieran llamarse. ¿De acuerdo? Siemens o siemens, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Esa es la unidad. Entonces, si yo quiero calcular esta pendiente, ¿qué tendría que hacer con esto? Tendrías que matemáticamente, ¿qué haría? Algo simple. Lo derivan nomás, pues, ¿no? Lo derivan. Bueno, no vamos a entrar en la parte matemática, porque no es curso de matemática. Entonces, si lo derivamos, vamos a obtener esto.
Y esta es la ecuación que deben saber. La ecuación de la transformación. ¿No? Esa es la ecuación de la transformación. En el libro van a encontrar esto. Dice esto: si VGS es igual a 0, entonces ¿qué pasa? Yo voy a tener GM0. GM0 que será igual a 2I de SS sobre el valor absoluto del voltaje de estrangulamiento por 1 menos 0 sobre el voltaje de estrangulamiento. 0 sobre cualquier cosa, 0. 1 menos 0, 1. 1 por cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice que GM es igual a ¿qué? A GM0 por 1 menos VGS sobre VP. ¿Para qué? No tengo ni idea. Es crear una ecuación absurdamente. Por eso yo no trabajo con la verde, yo trabajo con la azul. ¿No? Yo trabajo con la azul. Porque es lo mismo, ¿no? GM0 es 2IDS sobre VP. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, quizás lo considera por alguna condición inicial o algo por el estilo. Pero bueno. Ok. Entonces, ¿para qué me sirve la transconductancia? Me sirve para trabajar mi circuito en alterno. ¿No? Me sirve para trabajar mi circuito en alterno. Recuerden esto. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Un transistor de qué tipo? NPN. NPN. ¿Cómo se llama el transistor? Es un BJT. ¿Ya? ¿Qué significa BJT? Transistor de unión bipolar, ¿no? La J es de unión en inglés, ¿no? ¿Ya? Transistor de unión bipolar. Entonces sabíamos que esto se convertía en esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que ese era su híbrido o su equivalente para alternar. Ok, lo mismo va a pasar con los FET. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con los FET. ¿Por qué? Porque en un FET yo tengo esto. ¿Cómo se llama ese terminal? Gate. O compuerta. ¿Ah? Drenaje. Es Fuente. ¿De acuerdo? Drenaje. Fuente. Entonces, ¿la compuerta a qué equivale? En un BJT. La compuerta es una base, ¿no? El drenaje como un colector. Y
la fuente un emisor. Ok. Entonces, lo vamos a hacer de la misma manera. En vez de base, ¿qué vamos a poner? Gate. ¿De acuerdo? En vez de colector, ¿qué vamos a poner? Drenaje. Y en vez de emisor, ¿qué vamos a poner? ¿Vamos bien? Ahora, vean, ¿qué pasa? Esta corriente de base se sumaba ¿con quién? Con la del colector. ¿Y quién daba? La emisor. Acá la corriente de drenaje es ¿qué? Igual a la corriente de fuente. ¿Por qué? Porque compuerta ¿qué hace? No aporta corriente. O sea, es como que no tiene corriente. Si no tiene corriente, ¿qué significa? Es un circuito abierto. Y es lo que pasa. No existe una conexión física real entre la compuerta y la fuente. Lo que sí hay es un voltaje. Es una diferencia potencial entre esos terminales. Pero a diferencia de esto, que sí había una conexión física, acá no la hay. ¿Está bien? Ahora, acá hay una corriente. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Una corriente. Pero esta corriente, ¿quién es? Es la transconductancia por el VGS. ¿De acuerdo? En la transconductancia por el VGS. Acá a veces podría haber ¿qué cosa? Un RO. Acá también podría haber un RD. Ese RD idealmente ¿cuánto es? ¿Cuánto? Si es 0 es un corto. ¿Qué es? Es una resistencia muy grande que tiende al infinito. Una resistencia infinita es un circuito abierto. Por eso no se considera, ¿no? En algunos casos, porque se considera que esta resistencia idealmente es infinita, es muy grande, entonces es un circuito abierto. Pero ese es su equivalente. ¿No entenderá? Muchachos, cópienlo. Salud, te contagias. Ya me contagias todo. Parvovirus que tienes. Qué ponce. De frente vienes con parvo, cálmense. De seguro el Jorge te contagió. A la vida, sí. A ti no. ¿Cómo ni siquiera? Me olvido. Tienes que decir que se te sale el hombro. Métese la costilla. Se apretó todo el dedo. Puta, ya los del Senado, ¿qué van a hacer? Hoy sí nos contagiaron. ¿Qué tienes esto? No lo vi el Ponce. Este está mal. Qué payado. ¿Qué dice Ponce?
tú que has empezado el Senat y cuando estás a mitad de carrera de universidad, ¿no? Yo me pongo en la cima con la... Lo bueno es que tienes prácticas, mucho. El tío... Primero, una consulta. ¿El tío qué es el señor? ¿Cuál? Y supo. ID. Todos son ID. Son las corrientes de drenaje. Ah, Eso pasa cuando no viene. gracias. RD, no es un parámetro simplemente, o sea, a veces no se considera, por eso lo pongo en azul, porque idealmente este RD es infinito, pero si es que queremos ser más meticulosos, una fuente de corriente alterna tiene en paralelo una resistencia muy grande, que la hacemos infinita, ¿no? O sea, que puede, claro, puede o no afectar el circuito si te lo dan. Si te la dan, la tienes que dibujar. Si no te la dan, asumes que no va la parte azul. Vamos a hacer justo un problema con eso. Ahora. Préstame atención. ¿Ya? Prefiero que lo atiendan, luego lo copian, le toman una foto, verán ustedes lo que hacen. Lo que sí quiero calcular ahora. ¿Ya? O tu celular. Tienes celular y la calculas. Oye, vamos a hacer preguntas. Me dan este circuito. Este circuito, tan igual como un transistor de una bipolar, se denomina divisor de tensión, ¿no? Es un divisor de tensión. Entonces, cuando tengo un divisor de tensión, lo más fácil es convertirlo en su circuito equivalente. Entonces,
yo sé que este circuito lo puedo convertir en esto, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya lo hemos explicado en el curso anterior, ¿no? ¿De dónde salía? Habíamos hecho el análisis por división de inducción, por cambio de fuentes o fuentes equivalentes. Lo expliqué de 2 o 3 maneras distintas. Como esto lo convertimos en esto. ¿Sí? Entonces, VGG, porque en vez de VB, B de base es VGG, ¿no? VGG a qué es igual? A VDD por la resistencia, en este caso 2, sobre la sumatoria de velocidad. No lo voy a explicar porque yo asumo que eso ya lo entiende. Yo asumo que eso ya lo sabe. Entonces, ¿cuánto vale VGG? ¿Cuánto vale VGG? ¿Cuánto? 282. 182. Ok. Entonces 182 ¿qué? RG a que ser igual. ¿Ah? Perfecto. R1 paralelo a R2. ¿Cuánto sería R1 paralelo con R2? ¿239? Ustedes asumen que lo están haciendo bien, ¿no? 239 kilo. 239. Ah, 239,24. 239,24 kilo ohm. Ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tengo esos valores. Entonces, en función de eso, simplemente hago mis ecuaciones. ¿Cuál sería mi primera malla? ¿Entre quiénes? Si están bien las respuestas. ¿Qué? Entre compuerta y fuente, ¿no? Esa es mi primera. ¿Sí? Y en mi segunda malla, entre drenaje. Entonces, en mi primera ecuación, ¿yo qué voy a decir? Menos VGG más VRG más VGS más VRS. ¿Eso es igual a? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Menos 1,82 más 239,24 kilo por IG más
VGS más 1.5K por IS, ¿no? Pero en realidad ID, ¿no? Y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora vea. Por aquí viene I1. Por acá me entrega I2. Y por acá, ¿quién me entrega? G. Pero en el híbrido, ¿el G a dónde está conectado? En la alterna de hace un rato. A nada. Es un circuito abierto. Entonces, ¿qué corriente es? Cero. Aproximadamente cero. Por eso no aporta. Por eso decimos que la corriente de drenaje es la misma que la de fuente. Porque no aporta la corriente de gate. Como si lo hacía la de base con el colector. Ahí sí había una unión física. Entonces, al unirse se sumaba. En cambio, ahí la de gate no tiene una conexión física con nadie. Entonces, ¿qué hace? Circuito abierto. En un circuito abierto, ¿cuánto es la corriente? Entonces, todos los FET se consideran algo así, ¿no? Por lo menos en los JFET, ¿ya? Que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que esto es cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, ¿qué espejo? ¿VG o ID? Despeje lo que quiera, acá. ID, ¿a qué es igual? A 1,82 menos menos VGS VGS sobre 1.5 sobre 1.5K. 1,5K. ¿Sí? Y no puedo hacer más. Esa es mi primera ecuación, porque tengo dos variables. Entonces vámonos a la segunda. En la segunda ecuación, ¿yo qué voy a decir? Menos VDD más VRD más VDS más VRS es igual a 0. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tendría? Menos 16 más 2,4K por ID más VDS más 1,5K por ID es igual a 0. Entonces yo podría decir que VDS es igual a 16 menos 3,9, ¿no? K por ID. ¿Estamos bien? Entonces, ya están mis dos ecuaciones, pero ¿cuántas variables tengo? 3. No es matemáticamente posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar la ecuación del dispositivo. Así como habíamos dicho, así como el IC era IB por beta, acá también calculábamos un ID, ¿no? El ID, ¿a qué igual? Es igual a ID SS por 1 menos VGS por VP al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué tengo? Tendría que ID es igual a cuánto? A 8 milis por 1 menos VGS sobre menos 4,4 todo eso al cuadrado. Entonces, ahora sí tengo eso, ¿no? Tengo estas dos ecuaciones. La primera ecuación es algo así. Si quieren verlo, ¿qué tengo? IDSS, que es 8. ¿Sí? ¿Qué tengo? VP, que es menos 4,4. Entonces, en la primera ecuación yo tengo algo así. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta? ¿Sí? De esta estamos en 1,8 más o menos. O sea, acá más o menos está el 2. Entonces sería más o menos algo así, ¿no?
más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué respuesta voy a tener? Esta primera, esta segunda, ¿cuánto sale? Ahí viene la parte complicada, porque este 1,82 tiene todos los decimales, por si acaso, ¿no? Que he calculado de acá. Vamos a ver, ¿cuánto sale? Sus calculadoras pueden hacer eso. ¿No? Menos 8,48 con 6,86 y menos 1,93 con 2,51, ¿no? Bueno, aproximadamente, porque ahí no estoy usando todos los decimales. ¿Ya? Estoy usando todos los decimales. Pero si uso todos los decimales, más o menos me sale eso. Entonces yo voy a tener en IDE la respuesta 1, la respuesta 2 y en VGS la respuesta 1 y la respuesta 2. 1 estamos asumiendo que es este par ordenado, ¿no? ¿Cuál es? En VGS ¿cuánto era? Menos 8, 47 voltios, o sea 48 con menos el par ordenado 6 86 milis, y en el 2 menos 1 94 251, ¿no? Milis. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy demostrando esa gráfica que ustedes haciendo bien, ¿no? Por esas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debería usar? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿por qué? Porque se supone que esto debería ser así, ¿no? Máximo 8 y a partir de ahí 0. Entonces este punto está fuera de los rangos y lo veo porque lo máximo de corriente que debería tener esto, ¿cuánto es? Este dispositivo. ¿Cuánta corriente como máximo? Pero corriente. ¿Esto sale 6? Está dentro de 6,87. O sea, ambas corrientes son válidas. Ambas corrientes son válidas. Pero el voltaje, ¿cuánto es? Menos 4,4. ¿Qué significa? Que a los menos 4,4, ¿qué pasa? O sea, a los menos 4,4, ¿qué pasa? Con este más positivo. Se estrangula. Lo que hace esto es apretar. A los menos 4,4, si es más negativo, ¿qué corriente pasa? 0. ¿Qué he hecho? Lo he estrangulado. Tengan en cuenta que uno funciona con voltaje negativo. ¿Por qué? Porque estrangula, impide el paso
Mientras que el MOSFET, ¿qué hace? Funciona con voltaje positivo. ¿Por qué? Porque atrae a los electrones por un canal N y forma el canal. Eso lo hemos explicado la semana pasada. Entonces, este es voltaje de estrangulamiento. El voltaje de estrangulamiento, ¿qué significa? Que a partir de los menos 4,4 no pasa corriente. Entonces, si te doy menos 5, ¿qué corriente hay? 0. Si te doy menos 6, ¿qué corriente hay? 0. ¿Me hago entender? Entonces, yo debería entender que esto está fuera del rango, ¿no? Eso está fuera del rango. O sea, si no lo ves gráficamente, tienes que verlo por acá. Entonces, ¿cuáles son tus respuestas? Si es el 2, tendría que ser estos dos, ¿no? Tendrían que ser esos dos, el punto 2. Y es obvio, acá podemos verlo en la gráfica, ¿no? Acá podemos observarlo en la gráfica, pero si no tienen la gráfica, tienen que hacerlo así, de esa forma. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, obviamente que mi pendiente está mal, ¿no? Mi pendiente debería estar por debajo del 8. Ese es el problema de mi gráfica. ¿De acuerdo? Ese es el problema de mi gráfica. Entonces, vean, ya tengo ID y ya tengo VGS. Con eso puedo calcular lo que quiera. Podría calcular, si quiero, el VDS, si es que quiero, si es que me lo pide. ¿Ya? Ahora, vámonos a la parte de alterna. ¿Cómo es? Acá que tengo la compuerta. Acá que tengo El drenaje. drenaje. Y acá tengo La fuente. la fuente. Entonces, entre drenaje y fuente, ¿qué hay? Una fuente corriente que apunta a drenaje, que apunta a fuente por ser del tipo o por ser canal N. Si fuera canal P, se invierte. ¿Cuál es el valor de esta fuente? GM. GM por VGS. VGS. ¿De acuerdo? Aquí hay un voltaje que se llama VGS. ¿Cuál es ese VGS? Obviamente es ese. Obviamente es este el que hemos calculado. Entonces vamos a graficar. En compuerta, ¿qué hay? En compuerta, ¿qué hay? Una resistencia G que va hacia dónde? Hacia una fuente. Entonces, ¿hacia dónde va? A tierra. Entonces, ahí está mi RG activado. ¿Vamos bien? ¿Qué más hay en compuerta? ¿Qué más hay en compuerta? El voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque el condensador se convierte en un cable, ¿no? Entonces, ahí está mi voltaje de entrada. ¿Hay algo más? No. ¿Qué hay en fuente? Hay una resistencia que va a tierra. ¿Quién es? RS. ¿Y qué más hay? Un condensador que es un cable que va a tierra. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay? Nada. ¿Qué hay en drenaje? Resistencia. Una resistencia que va a fuente. Entonces va a tierra, ¿no? La DR, que es esta, ¿no? Y de ahí un condensador, que es este, con una resistencia de carga. Y sobre ese, ¿quién está? El voltaje cero. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender? Perfecto. No hay nada de ciencia. Entonces vean, esta RS, ¿en qué está? En paralelo. Entonces, ¿qué pasa con esa resistencia? Se anula. La voy a dejar así para que sepan, como no están copiando, como no están atendiendo, que acá debería haber una resistencia. O simplemente lo hacen como un cable, pero lo estoy dejando así para que entiendan que se está anulando. ¿No? Ok, entonces vean. ¿Qué tengo que calcular? GM, ¿qué es? ¿Cómo se llama?
transconductancia. La transconductancia, ¿cómo la calculo? Gm es igual a ¿qué? A 2i de SS sobre el absoluto del voltaje de estrangulamiento por 1 menos VGS sobre el voltaje de estrangulamiento. Entonces, ¿cuánto es? Gm, a ver, recuérdenlo. ¿Cuánto es Gm? Obviamente este es con todos estos decimales, ¿no? Esa es la parte difícil de mi curso, ¿no? El resto es circuitería. ¿Cuánto sale? Sí. El GS. Voltaje estrangulamiento. Ajá. La vida. ¿No? Mili. ¿Qué? Mili. Sí. Así como la marca de las PLCs, así es. Siemens, así es. La marca. Los dos son válidos. Es mal dicho, pero en potencia hablamos de watts y vatios. ¿De acuerdo? Ok, ya tengo. Entonces, préstame atención, porque ya queda lo último nomás. Entonces, ¿qué voy a calcular? En AC, obviamente. Voltaje de entrada. El voltaje de entrada, que es igual. Vean, ¿no? El voltaje de entrada, si yo agarro un multímetro, es como que lo veo acá. ¿Sí? Es como que lo veo acá. Pero ¿saben esta corriente? No. Es como que lo medio de acá hasta tierra. Tierra en este caso es este punto. ¿Sí o no? Claro. Entonces, el voltaje de entrada que es igual para este circuito a VGS, o sea, menos 1,94. Pero ingeniero, ¿qué pasa si es que sí hay resistencia y no hay cable? ¿Qué pasa? El voltaje sería de acá hasta tierra. ¿Es solamente VGS? No, sino que sería. Claro. O sea, sería todo esto, ¿no? Cuando es tierra solamente es fácil, porque es el VGS. Cuando hay una resistencia, el voltaje de entrada que es igual a VGS más el voltaje de esta resistencia. ¿Cómo calculas el voltaje de esta resistencia? ¿Esta resistencia por qué? Por esta corriente. Porque para eso tienes esta corriente que pasa esa resistencia. Y ahí sería el voltaje de entrada. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, para ese caso, simple. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que por acá, ¿quién va? IG, que es 0. IG, que es 0. Entonces, yo podría decir que este voltaje de entrada, que es este, es igual a ¿quién? Al voltaje de la resistencia. Acá, ¿quién tengo? I. Entonces, si acá no hay corriente, ¿por dónde va a ir? Por la resistencia. Entonces, si yo quiero calcular II, ¿a qué sería igual? Sería a VGS sobre RG o VI sobre RG. Yo no usaría esto. ¿Por qué?
Porque si hay una resistencia, no siempre va a ser VGS, ¿no? Porque es todo esto. ¿Me vas a entender? O sea, para este caso, cualquiera de las dos es válida. Por eso yo no les enseño fórmulas, muchachos. Analicen circuitos. Ustedes creen sus ecuaciones. En este caso, ¿ambos son correctos? Sí. Pero si hubiese una resistencia, ¿ambos son correctos? No. No. No son correctos. ¿Me vas a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto sería I? Les debe salir menos 809 metros. ¿De acuerdo? Menos 8,09 microamperes. Ok. Ahora. Me olvidaba. Vean. ¿Qué hay acá? RD. ¿Qué significa? Que yo tengo esa resistencia. ¿Sí? Que yo tengo esa resistencia. Pero esta resistencia va a este punto. ¿Y este punto qué es? Tierra. Entonces para mí es más fácil es hacerlo así, ¿no? Para mí es más fácil es hacerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular el voltaje de salida, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? El voltaje de salida está acá. Esta corriente que viene por acá sube 1, sube 2 y sube 3. Entonces estos son estas polaridades. Entonces el voltaje, ¿qué va a hacer? Si este es más menos, este es menos más y este es más menos, ¿qué va a hacer el voltaje de salida? Negativo. Porque la corriente está yendo hacia arriba y a mí me dicen que lo mida de esta forma. Son polaridades distintas, por lo tanto el voltaje es negativo. Entonces, ¿qué sería? Menos Gm por VGS. ¿Por qué? Por RL paralelo con RD paralelo con RD minúsculo. ¿De acuerdo? Y eso les tiene que salir 6,27. No tiene valor. RL no tiene valor. Claro, 5K. 5K. Entonces les digo que les debe salir debe salir 6,27. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es ese voltaje? ¿Ah? ¿Ese voltaje qué sale? ¿Ah? Positivo. ¿Pero por qué sale positivo? Claro. Negativo por positivo. Negativo. Negativo por negativo. Positivo. Positivo por positivo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué más podría calcular? IO. Tienen varias opciones. Una es que estas dos las conviertan en una sola y la llame RX. Si tengo esa RX, podría ser ¿qué? Un divisor de corriente, ¿no? Y un divisor de corriente, ¿cómo sería? Porque la corriente viene así. ¿Qué sería? La I total. ¿Quién es la I total?
GM por VGS. ¿Eso por quién? Por la corriente, por la resistencia opuesta, que sería RX. RX, evidentemente, ¿qué sería? RD paralelo con el otro RD, ¿no? Los mayúsculos con los de minúsculos. ¿Sí? Por RX, ¿por quién? Ah, no, por RX sobre la suma, ¿no? RX más RD. Y esto les va a salir, les debería salir menos 1,25 miliamperios. Pero ahora, ¿por qué sale negativo? Ingeniero. Positivo por negativo. Negativo. Negativo por positivo. Negativo. O otra forma, ¿cuál es? Otra forma, ¿cuál sería? De I.O. Para este circuito, por lo menos. Como todos están en paralelo, ¿qué puedo decir? Todos tienen el mismo voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Es VO, pero ¿con qué polaridad? Invertida. Entonces, ¿qué sería? Menos VO sobre RL. El VO es positivo por negativo, negativo. Negativo entre positivo, negativo. O sea, debería salirles ese, como sea. O sea, cualquier método debe salir lo mismo. ¿Me hago entender, muchachos? Ok. Luego les voy a complicar la vida haciendo esto. Pongo una resistencia acá, a la entrada. Cambió todo. ¿Ah? Por eso no aprendan fórmulas, aprendan a entender. ¿Sí? Ok, muchachos, unos 15 minutos o 10 para que lo proben. Esa fuente continua. Es lo mismo que pasa acá. Está conectado a una fuente continua. Entonces, ahí es como si estuviera esa fuente continua. Porque en alterna, la se continua, se altera. Se complica la vida, ¿no? Claro. Imagínate que ven con la resistencia ya. ¿Será tarde para el industrial? ¿Tú qué dices, Ponce? ¿Será tarde para el industrial? Si yo la sigo, ¿por qué tú no? Pasa, Ponce.
2-2, gol de Barça. Gol. Ahí entonces están y que va a entregar así las corrientes. ¿Vamos bien? El IO es esta que está acá. Ese es IO, que es la misma que esta. Entonces, este es IO. ¿Están en el mismo sentido? ¿Esta corriente roja está en el mismo sentido que esta verde? Sí. Entonces, es una operación directa. Es simple, sin negar, sin ponerle el negativo. ¿Cómo es un divisor de corriente? La corriente principal, que la corriente principal es esta, entonces sería Gm por VGS, que ese es el valor de esta corriente, multiplicado por ¿quién? Por la opuesta. ¿Quién es la opuesta? Rx sobre la suma Rx con Rx. Y Rx sé que es el paralelo. Otra forma, para este caso, es que las tres resistencias en que están en paralelo. Entonces las tres que tienen el mismo voltaje. ¿Y cuál es el voltaje? El VO. ¿Por qué? Porque las tres las he convertido en una sola y he calculado el voltaje. Pero el voltaje, ¿cómo es? Menos más. Cuando el voltaje debería ser más menos. Entonces, si yo quiero calcular la corriente, ¿qué tengo que hacer? ¿El voltaje es el correcto? No. Entonces, menos, porque son voltajes opuestos, es menos VO sobre RL. Las dos te deben dar el mismo valor. ¿Sí? ¿Está claro? Esto de acá, si acá en el capacitor, o sea, como hay una resistencia acá, ¿no? Hay gente de capacitor que tiene otra resistencia acá, sería así, la corriente principal. No, pero esa no la vuelves en una sola. Sí. No hay problema. Paralelo nada más. A menos de que te pidan calcular la corriente de alguna de ellas, ¿no? Pero si te piden calcular la corriente de alguna de ellas, tú tienes esta corriente. Estas dos resistencias se convierten en una sola. Al convertirse en una sola, puedes calcular el voltaje, porque tienes el valor ómnico y el valor de amperes. Al calcular el voltaje, al estar en paralelo, el voltaje de esta es igual al voltaje de esta. Entonces, si quieres calcular la corriente, ¿qué haces? El voltaje que has obtenido entre la resistencia en la que quieres calcular, y ya tienes. O, de nuevo, un divisor de corriente. Tienes esta, y esta sería tu 1, tu 2, o tu 2 y tu 1, ¿no? Como quieres, si haces lo mismo. O sea, cualquier método tiene que salir exactamente. Por eso yo uso todos los decimales. Porque uses el método que uses, tiene que salir exactamente lo mismo. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué se anula? Porque acá hay una resistencia y acá hay un condensador que va a tierra. El condensador en alterna, ¿qué es? Un cable. Si una resistencia está en paralelo con un cable, ¿qué pasa? Es como que el valor ómnico de esto, ¿cuánto es? 0. Entonces multiplica cualquier cosa por 0, es 0. 0 entre comillas no existe, ¿no? Pero cualquier cosa entre 0 entre cualquier cosa es 0. Porque si tú dices, yo tengo esto, una resistencia de 10K en paralelo con un cable. ¿El cable cuánto tiene? 0. Al estar en paralelo, ¿yo qué diría? Que la resistencia equivalente a que es igual al producto sobre suma 10K por 0 sobre 10K más 0. Entonces, ¿cuánto es? 0 sobre 10K. Cualquier cosa entre 0, 0. ¿Qué significa?
es un cable. Y tiene lógica porque la corriente a la hora que venga, ¿por dónde se va? Por el cable, por donde menos resistencia tenga. Entonces, nunca, es como que no existe, ¿no? No existen en la teoría, en la práctica pasa una corriente muy chiquitita, pero pasa al final, porque esto al final es un nodo, ¿no? Pero en la teoría es eso. Sí, ya te digo. Eso lo hacemos en otra fase. Con bobinas. Vamos a trabajar con bobinas y con Es bien cargado, ¿no? $3.30, pone 30 a la hora para eso. Ingeniero, bueno. ¿Qué dice Ponce? Es que me copió bonito. Es copia bonito. ¿Para qué de calidad, weón? Si tú estás pixeleado. Eso es pendejo. Que resuelve. Por si acaso, no siempre va en el medio, algunos libros o algunos softwares lo ponen a la altura de abajo, ¿ya? Pero es el mismo dispositivo. Ataca Ponce. ¿Por qué pide? No puedes, mano, no puedes. Vale, no me sale. Ya lo practican cuando terminan en casa. VPS sale menos 909 o menos 2,13. Perdón, ingeniero, otra vez. ¿Ah?
VGS. Menos 909 o menos 2,13. O sea, son las dos respuestas. La I y D son las mismas, pero en milis. ¿Ah? O sea, 909 y 213 miliamperios. ¿Ah? O sea, justo son los pares ordenados coinciden. ¿Ah? Obviamente se tiene que tomar el de 213 para ambos. ¿Ah? Entonces, con eso van a tener una transconductancia de 1,88 milisiemens. ¿Ah? 1,88 milis. Una corriente de entrada de menos 61,26 micros. ¿Ah? Menos 61,26 micros. Un voltaje de entrada de menos 6,15. Un voltaje de salida de 7,99 y una corriente de salida de 799,18 micros. ¿Ah? Lo que tienen que saber es lo siguiente, y eso deben entenderlo. Ya habíamos dicho, ahora hay una resistencia. Entonces, este voltaje, incluida la resistencia, es el voltaje de este, no es el VIA, es el voltaje de esta resistencia. De aquí a tierra es como esto, ¿de acuerdo? Es como esto, porque ustedes tienen el VGS, tienen la transconductancia y tienen el valor resistivo. No se pueden calcular este voltaje. Suman este voltaje con este voltaje y tienen esto. No es VI. No es VI. ¿Por qué no es VI? Porque hay una resistencia acá. ¿De acuerdo? Eso ya cambió. Si no hubiese la resistencia, perfecto. Pero si es que la I cambió. Entonces, como yo tengo este voltaje y el valor resistivo, ¿qué puedo calcular? La corriente. Porque esta corriente es 0. Entonces esa corriente es el II. Y con esa II, ¿qué van a hacer? Van a calcular el voltaje de RI. Y recién el voltaje de entrada, ¿qué es? El voltaje RI más el voltaje de este. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? En el voltaje de salida ya no tienen esta, pero hay una resistencia acá. Entonces ya no es simplemente el paralelo. Bueno, sí puede ser el paralelo también, ¿no? Puede ser el paralelo o simplemente hacen un divisor de corriente. Si hacen un divisor de corriente van a obtener el IO, y si obtienen el IO también pueden calcular el VO. Miren, una resistencia cambia todo el circuito, ¿no? Toda la lógica del circuito. Ok, muchachos, hasta ahí llegamos. La próxima semana vamos a ver cómo es eso de la jornada. Ya nos iremos poniendo de acuerdo, porque yo pensaba hacer, me falta un tema para la segunda fase, ¿ya? Que es compresores AC-AC. Así que ya vemos, porque si es así, ya hay jornada, caballeros, no habrá tampoco taller en esta fase, ¿no? Porque he perdido 2 semanas. He perdido la semana de Semana Santa porque los exámenes se pasaron hasta el martes y perdería el martes del Congreso. ¿No? Pero practiquen, muchachos. ¿Listo, chicos?